Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Bueno, continuamos con la última parte del congreso de hoy, son las comunicaciones. Ya estamos deseando ver el final, ¿no?, porque ha sido muy intensa la mañana, pero las comunicaciones también tienen un espacio muy importante y para el proyecto de la gira la verdad que es una fuente de información para nosotros valiosísima. Y suelen ser dinámicas por la durabilidad, la temporalidad de la exposición. Bueno, comenzamos con la primera, que es de María José Aguilar y Alberto Castellano, titulada Etnocentrismo profesional de los encargados de implementar las políticas sociales, necesidad de replanteamiento formativo de nuevas prácticas antirracistas. Adelante. Bueno, lo que vamos a presentar aquí son los resultados de una investigación que se hizo en Cuenca, que es una pequeña parte de una parte que forma parte de una investigación más amplia y de un programa de investigación en realidad sobre el racismo institucional. Digamos que el racismo institucional y el racismo social se retroalimentan en un círculo vicioso a través de los medios de comunicación. También en nuestro grupo de investigación trabajamos para desarrollar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan construir un círculo virtuoso precisamente entre las políticas institucionales, los medios de comunicación y la sociedad. El racismo es un sistema de dominación y de desigualdad. El racismo no es una ideología, no. El racismo es un sistema como tal de dominación y de desigualdad que está basado en la racialización de diferencias intergrupales. Existen diferencias entre muchos grupos humanos, pero cuando se racializan esas diferencias, ese es el mecanismo que sustenta ese sistema de dominación y de desigualdad. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? ¿Qué objetivo tiene ese sistema de dominación? Pues legitimar prácticas de discriminación, estigmatización, segregación, explotación, expolio, agresión, violencia y despojo. Eso es el racismo. Hay quienes distinguen entre el racismo social o popular, el que se expresa y se ejerce en la vida cotidiana, y el racismo institucional, que es el que se ejerce a través de las estructuras, las instituciones y quienes las gobiernan y trabajan en ellas, el racismo institucional. El racismo institucional se expresa y se desarrolla, se ejerce en distintas dimensiones, que son las que tenéis puestas ahí. Por un lado, es el racismo que se ejerce a través de lo que es el discurso de las élites, no solo las élites políticas, que también otro tipo de élites y de poderes. Es el racismo que se ejerce a través de las conductas, de los comportamientos discriminatorios de funcionarios, de empleados públicos de las distintas administraciones que son responsables de aplicar la ley, es decir, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, militares, policías, administrativos que están en una oficina de extranjería o de conserjes en un centro de internamiento, etc. También el racismo institucional se expresa y se ejerce a través del conjunto de medidas, regulaciones, leyes, normativas, directrices, circulares, es decir, lo que se pone en papel con la finalidad de regular la vida social, independientemente de que algunas de esas normas o esas leyes se llamen leyes de integración de inmigrantes, por ejemplo, que se llaman así, pero son instrumentos de discriminación, que es un modo de ejercer ese racismo institucional. Y luego hay otra dimensión, que es la menos estudiada de esas, que es el racismo institucional que se ejerce
a través del culturalismo etnocéntrico de los y las profesionales responsables de aplicar, de llevar a cabo políticas sociales, por ejemplo, las políticas sanitarias, las políticas educativas, las políticas de servicios sociales. Es decir, estamos hablando de profesionales, generalmente o mayoritariamente universitarios, que prestamos una relación profesional de manera directa, persona a persona. No trabajamos con prestaciones económicas o materiales, sino que es una relación personal. Son servicios personales, en contacto directo con las personas. Nuestra hipótesis es la siguiente en nuestro estudio. Las personas, los profesionales del campo de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, independientemente de que apliquemos o llevemos a cabo actuaciones a través de programas o de políticas que en su formulación hablan de integración, de cohesión social, de solidaridad o de lo que nos dé la gana, por nuestro culturalismo etnocéntrico terminamos convirtiéndonos de forma inconsciente e irreflexiva en instrumentos y mecanismos de discriminación, de segregación, de estigmatización y, por tanto, somos, o sea, ese culturalismo etnocéntrico del que difícilmente somos conscientes, somos en nuestra práctica profesional un instrumento, otra dimensión de ejercicio de ese racismo institucional. Y lo que os vamos a presentar ahora es un estudio que hicimos en una ciudad pequeña de España, en Cuenca, una capital de provincia de Castilla-La Mancha. ¿Por qué elegimos esa ciudad? Pues básicamente porque al ser pequeña podíamos tomar una muestra muy grande, muy significativa, tanto de profesionales en formación como de profesionales en ejercicio, de esos tres campos. Entonces, al ser una ciudad pequeña, pues utilizamos una muestra de en torno a un 10% de todos los estudiantes y profesionales que en esos tres ámbitos estaban en la ciudad, porque la idea era sacar conclusiones relevantes y que se pudieran generalizar. Ahora os va a explicar, Alberto, los resultados más importantes de ese estudio. Bueno, pues como bien ha dicho María José, lo que hicimos, el estudio fue en Cuenca, que es una ciudad relativamente pequeña dentro de España, y lo que hicimos fue pasar un cuestionario. El cuestionario existía, ya había sido validado por los dos autores que veis en pantalla y adaptado en España pues también por las profesoras Rueda y Navas, y ese estudio, el cuestionario se pasó pues a 310, de las cuales fueron 278 la muestra válida. Los resultados que vamos a mostrar, que son los que salieron de este estudio, pues van a dejar evidencia de algunas cosas que aquí ya se han ido comentando a lo largo del Congreso, y que yo me hago eco pues del eslogan de la propia campaña de Gira por España, de España por la infancia, en el que vamos a intentar pues que se despierten conciencias y a su vez compartir responsabilidades de cómo nuestras propias actuaciones a veces pues vemos que van a estar contaminadas. En cuanto a los resultados, estudiamos bastantes variables. Aquí simplemente vamos a mostrar algunas de ellas que creemos que tienen relación pues con la temática del congreso en el que estamos, y simplemente vamos a mostrar unas cuantas variables de esta muestra que dejen evidencia de lo que queremos dejar constancia aquí esta mañana. En cuanto a las distintas variables, bueno, comentaros también que lo que hicieron los autores a través de los cuestionarios, lo que se medía era la intensidad y el grado del prejuicio que tenían los profesionales encargados de implementar políticas sociales, en este caso de educación, de sanidad y de servicios sociales. Hicimos como dos variaciones: profesionales en activo, que ya estaban ejerciendo estas políticas, y futuros profesionales. El mismo cuestionario lo pasamos también a los estudiantes que iban a pasar a formar parte de esas profesiones estudiadas.
lo que los autores hacen es clasificar en 3 perfiles distintos dependiendo de las puntuaciones que se daban en los cuestionarios. Los cuestionarios lo que puntuaban era si las personas tenían prejuicio sutil o manifiesto. Sutil quiere decir que de manera involuntaria, inconsciente, en algunas ocasiones, pues en sus prácticas lo llevaban a cabo de manera inconsciente e involuntaria en la mayoría de los casos. Y sí que había otro perfil que marcaba el perfil de prejuicio manifiesto, que lo que evidenciaba es que realmente eran conscientes de que lo ejercían y lo practicaban y no les importaba incluso demostrarlo. Los autores lo que hacen es clasificar en 3 perfiles, dependiendo de la puntuación, y clasifican en el perfil a aquellos profesionales que consideraban fanáticos, que puntúan alto en las escalas de prejuicio sutil y manifiesto. También clasificaban en el perfil de sutiles aquellos que puntuaban en el prejuicio sutil, pero no puntuaban casi nada o muy bajo en el prejuicio manifiesto. Y otra tipología eran los igualitarios, que o no puntúan en ninguno de los 2 tipos de prejuicios o puntuaban algo pero muy bajo en el prejuicio sutil. Teniendo esto en cuenta, pues lo que hicimos fue utilizar algunas variables como por ejemplo el sexo. Y vemos, evidencia, pues que en el caso del sexo las mujeres eran más igualitarias que los hombres en este caso. No debemos de obviar los resultados, porque fijaros que estamos hablando de profesionales encargados de implementar las políticas sociales y hay un perfil bastante elevado en el tipo fanático, que ya hemos dicho que no les importa mostrar en sus prácticas ese racismo, y hay un 18% en el caso de los hombres y algo más de un 12% en el caso de las mujeres. Pero si nos vamos al tipo de prejuicio sutil, que ya hemos dicho que algunas veces es involuntario, vemos que puntúan también bastante alto, un 31,8% en el caso de los hombres y algo más bajo, un 21,8%, pero también significativo en el caso de las mujeres. Si nos damos cuenta en la edad, y esto es importante porque si os dais cuenta lo que hicimos fue dividir en tramos de edad a los estudiantes en el primer tramo de edad, salvo alguna pequeña excepción, y a los profesionales en los distintos tramos de edad siguientes. Y vemos claramente por edades cómo las personas, conforme van creciendo en edad, son más prejuiciosas en sus actuaciones que aquellas que son más jóvenes. ¿Eso qué quiere decir? Probablemente pueda ser por algunas cuestiones de formación o que a la hora de intervenir pues van adquiriendo más prejuicio a la hora de atender directamente a las personas que todavía los que no están interviniendo. En el caso de, por no entretenerme por las horas, pasamos a otra tabla en la que se ve por el ámbito profesional, y esta sí que la consideramos importante. Podéis ver cómo en el ámbito sanitario es el que más prejuicio muestra, y se ve como el 22,6% son fanáticos, del perfil fanático, que puntuaban alto en los 2 tipos de prejuicios, sutil y manifiesto, y un 30,7% en el prejuicio sutil, en el ámbito sanitario. Si nos vamos al ámbito educativo, y teniendo en cuenta pues, que aquí en el Congreso probablemente sea el más afectado, porque en el ámbito educativo la muestra se pasó en colegios donde se atienden normalmente a menores, pues tenemos en cuenta este dato y vemos cómo las personas que intervienen, que son profesionales de la educación en estos ámbitos, o los estudiantes que están en proceso de ello, pues también marcan y con datos importantes en el caso del perfil educativo, como un 16,5% de la muestra pues se consideran fanáticos o evidencian esa tipología. Y en el caso del prejuicio sutil, también un 18,6% de la muestra. Son más igualitarios, pero aún así no debemos de dejar de nombrar el ámbito social, puesto que muchos de los que aquí estamos trabajamos en ese área, como un 24,3% mostraron una tipología de prejuicio sutil dentro del ámbito social, que es llamativo que personas que trabajan con personas y que se supone que son en pro de la defensa de sus derechos, pues que todavía en sus prácticas exista esta tipología. Otra de las cosas que hicimos, como ya os ha comentado María José, los autores originales y las autoras que adaptaron el cuestionario en España medían simplemente los prejuicios en los profesionales, pero
en general para todos los inmigrantes. Lo que nosotros hicimos fue diferenciar e intentar validar la escala. Estamos todavía haciendo estudios estadísticos para que la validación sea correcta, pero lo que hicimos fue diferenciar entre grupos nacionales para ver si realmente existían diferencias entre lo que opinábamos de distintos grupos nacionales o eran prácticamente las mismas. Nuestra sorpresa fue que la evidencia empírica de la muestra pues dice que sí que hay diferencias entre grupos nacionales. Lo estáis viendo, pues probablemente, si os dais cuenta, en el perfil fanático los resultados son muy parecidos, se puntúa, pero hay evidencia de ese tipo de prejuicio, pero sí que tenemos que decir que nos llamó la atención pues que las diferencias existían entre grupos nacionales, siendo hacia las actitudes más prejuiciosas, en este caso hacia las personas magrebíes y subsaharianos por encima de los rumanos o latinos. Probablemente ello se deba pues, a otros factores como ahora os podrá comentar María José. Y para acabar, después de pasados los resultados de esta pequeña muestra por variables, vamos a ver las conclusiones que sacábamos de este pequeño parte del estudio. Bueno, lo que está claro es que se evidencia un elevado grado de prejuicio, tanto sutil como manifiesto, en estos campos profesionales, donde teóricamente, por los valores, los códigos deontológicos, el tipo de servicios en los que se trabaja, no debería existir prejuicio de ningún tipo, y eso es preocupante y relevante. Pensar que Cuenca es una ciudad, además, donde no hay mucho porcentaje de inmigrantes ni nada, o sea, no hay ninguna variable externa que pudiera hacernos pensar que ahí el prejuicio sería mayor que en otros, más bien todo lo contrario. O sea, que si esto ocurre en una ciudad como Cuenca, en otras el grado de intensidad de prejuicio puede ser mayor. Nosotros teníamos miedo y ningún investigador antes se había atrevido a hacer las mismas preguntas, repetirlas para varios grupos nacionales, porque hay un efecto que se llama el de deseabilidad social, que pesa siempre en estas escalas, y es que uno tiende a responder lo mismo, precisamente para no significarse. Y nos hemos dado cuenta que, a pesar de este riesgo, pues efectivamente hay unos más rechazados que otros, y tiene que ver con la distancia cultural a la hora de preferir a latinoamericanos antes que a magrebíes, por ejemplo, o a subsaharianos. Hacíamos muchas reflexiones aplicadas al campo de la educación, pero por resaltar tres, bueno, que quizá puedan ser interesantes para la gira de España por la infancia. Bueno, lo que desde luego está claro que es necesario introducir en la formación profesional de sanitarios, educadores y gente del campo social, conocimientos y destrezas metodológicas en el uso de modelos interculturales, pero que no se queden en la estética intercultural, sino que sean verdaderamente críticos y transformadores, que de eso no hay formación ninguna. En segundo lugar, creemos que es necesario insistir y presionar en la medida que podáis en la necesidad de hacer un replanteo formativo profundo y formativo en la universidad, pero también en los colegios profesionales, porque hay actividades de reciclaje profesional que nos parece imprescindible, porque es necesario adquirir competencias realmente interculturales, mentales y procedimentales, porque sin eso es imposible deconstruir ese prejuicio y desarrollar otro tipo de prácticas, ¿no? Y también pensamos que es necesario trabajar en la modificación de esos discursos, de esos argumentarios, también en los distintos campos profesionales. A veces la gente que trabajamos en las políticas sociales, sean educativas, sanitarias o sociales, nos creemos buenistas, que somos más buenos, ¿no? Como si nuestra titulación ya se nos da por hecho, ¿no? Que somos gente que vamos a trabajar por la integración. No. Es más, y esto es una opinión personal, el racismo en los profesionales que desarrollamos un discurso aparentemente antirracista es mucho más difícil de combatir, porque no es tan explícito y porque tenemos muchas armas y muchas herramientas para ocultarlo y para no reconocer el efecto que eso tiene en las personas. Y sobre todo porque ese racismo institucional es perfectamente compatible con discursos antirracistas.
Entonces yo puedo tener un discurso antirracista, tener unos carteles ahí, pero lo que tiene efectos en la realidad son las prácticas, no las intenciones ni los discursos que hay detrás. Y eso es un poco lo que queríamos llamar la atención. Bueno, continuamos con la segunda comunicación, que viene de la mano de Sergio Buedo Martínez, que procede del Centro de Ejecución de Medidas Judiciales de Baico, en Albacete. Y el título de su comunicación es Exclusión social y delincuencia juvenil, educados en la infracción, propuesta metodológica de intervención a través del empoderamiento humano. Vale, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por seguir aquí todavía, las horas que son y lo que lleváis ya encima, aprendido y escuchado. Pues nada, yo la comunicación que quería traer, me voy a intentar ceñirme y ser justo con el tiempo que nos han proporcionado. La comunicación que he traído es exclusión social y delincuencia juvenil. Lo que intento en este sentido es hacer un análisis antropológico de las violencias y a partir de ahí ir aterrizando poquito a poco en el tema de los menores infractores, que es donde yo realmente me ocupo, donde yo desarrollo mi puesto como educador social. Pues en primer lugar, comentar un poquito por encima cómo la globalización, este fenómeno de la globalización que irrumpe a partir de la década de los 90 en nuestra vida cotidiana, cómo transforma todas las realidades de un nivel macroeconómico, macrosocial y en términos generales global, cómo va desembocando poquito a poquito a un nivel más local y afecta a la cotidianidad de nuestras vidas, a todos los quehaceres. En este sentido, la globalización lo que está provocando, esto está más que estudiado, no voy a entrar en detalle, lo que provoca es una desigualdad a nivel global, transforma la pobreza, transforma las nuevas formas de violencia, transforma la cotidianidad de nuestras vidas y asimismo también transforma cómo interpretamos y vivimos la propia realidad que nos concierne en nuestro propio contexto. En este sentido, lo que se provoca es una segregación mundial y a la par local. Por una parte, la globalización lo que está creando o gestando son diferentes espacios a nivel global y extracomunitario que segrega a diferentes países, clasificándolos a unos de pobres y de ricos, a unos más igualitarios, a otros más inequitativos, gestando una propia diferencia a nivel nacional entre diferentes países muy cercanos. No hay nada más que ver la diferencia entre este país tan cerquita que hemos estado hablando todos estos días con el país de España, que estamos a nada y sabemos absolutamente nada de este sitio, y sobre todo en materia de inequidad. Los niveles de inequidad que hay en uno y en otro son muy parecidos, curiosamente, pero de desigualdad son completamente contrarios. Entonces es muy curioso de analizar en este sentido. Y cómo esto también afecta a nivel local, con esa gestación de esos espacios llamados no lugares, como diría Marc Augí, esos sitios donde se segrega a las personas y donde se les coloca fuera del espacio urbano, en esa periferia, en esos guetos. Ayer pudimos estar, entre comillas, no me gustan estas palabras, pero pudimos estar en esa periferia que se nota que se ha ido extrapolando y se ha ido apartando a esas personas poco a poco, de manera progresiva, hasta llegar a un punto en el que esas personas están en un contexto del que es casi imposible salir. Y principalmente porque lo que asimilamos y vemos en estos contextos desfavorecidos es una realidad que proviene de manera estructural, todo proviene de manera sistemática, por así decirlo. El análisis de la antropología de la violencia lo que te ofrece en este sentido es hay diferentes tipos de violencias, la violencia estructural, la violencia política, la violencia cotidiana, normalizada, simbólica y un largo etcétera, pero todas en realidad son escanoladas y están intrínsecas entre sí, están entretejidas. En este sentido, la cultura de la violencia, que es el término que se refiere a esos contextos donde a nivel político o estructural se crean tantas desigualdades que la población autóctona de un determinado territorio, esto se ve mucho en estos guetos o slums, aunque no nos gusta a ninguno de los que trabajamos en la intervención denominarnos así a estos espacios, pero lo que se hace es asimilar, por así decirlo, una cultura en la que una de las herramientas principales para desenvolverse, para adquirir poder, para adquirir relaciones, para adquirir un status quo que se requiere en la normalidad social, en esa búsqueda de una normalidad social, lo que se hace es asimilar una cultura en la que no cabe la posibilidad de, sin utilizar esa violencia, de sin llevar a cabo determinadas posiciones de violencia o de poder o de dominación y de asimetría de poderes, se pueda salir de esa situación de exclusión social que es en la que se encuentran todas las personas que residen en estos espacios. Por ello, lo que se hace en estos contextos es normalizar la violencia.
en todos estos contextos suburbiales, lo que se puede apreciar además con mucha facilidad es de que las personas que viven en él, obviamente, al cabo de muy poco tiempo viviendo en estos espacios, lo que hacen es asimilar su situación de desigualdad y de iniquidad. Lo que acaban entendiendo, entre comillas, aunque es una frase, es una palabra bastante complicada y difícil para esto, es entendiendo y asimilando su posición de desigualdad, viendo y que no pueden realmente cambiar esta realidad desde su propia posición, porque, como digo, es una violencia estructural que ellos realmente no pueden cambiar. Entonces asimilan, la normalizan, esa violencia simbólica, asimilamos el estado de opresión y de sumisión, y a partir de ahí fabricamos o intentamos visualizar diferentes vías de escape, que es a donde yo voy por el tema de estos menores. Yo, antes de nada, decir estos menores, que pongo menores educados en la infracción, bajo mi punto de vista, esta delincuencia juvenil, estos menores, lo llamo menores antes de nada, que habéis dicho todo el rato chicos, chavales, muchachos. Yo, claro, yo trabajando donde trabajo, jurídicamente el término es menores, ¿no? Entonces, claro, vais a ver que digo mucho menores, porque me lo han recalcado muchas veces en el trabajo. No los puedo decir chavales, no les puedo decir mis chiquillos, no les puedo decir, de hecho, el tema de infantilizar o el tema de intentar crear demasiada confianza, ese apego del que tanto hemos hablado estos días tan necesario en este tipo de sitios o de organismos o estructuras o recursos donde acaban yendo estos chicos, te imposibilita la propia estructura, muy curiosamente. Nos aviolentan un poco a los profesionales que trabajamos ahí, porque lo que no quieren es de que nosotros creemos esa confianza, ese rapport tan necesario, nos lo imposibilitan completamente. De hecho, hay cosas muy curiosas, no me da tiempo a explicar cosas, pero han llegado a ponerle faltas bajo la ley 5/2000, que son la ley que castiga lo que hagan esos menores en esos centros, ¿no? Han llegado a ponerle faltas porque un chico tenía mucha confianza conmigo y me dice tío, o oye amigo, yo, ¿sabes? Y por esas cosas les clavan una falta. Entonces es un sistema que me gustaría ahondar mucho más en eso, en la imposibilidad que tenemos también los profesionales dentro de estos espacios cerrados para cambiar un poco la situación contextual integral. Más aún cuando la educación afectivo-emocional que podemos ofrecerle a estos chicos viene completamente delimitada por miles de factores económicos, estructurales, políticos, ideológicos, desde el ámbito de la autoridad que supuestamente la autoridad y esa disciplina que hay que ejercer desde estos centros, es muy curioso, pero es que te obligan. Cualquiera que hayas trabajado o estado en este tipo de centros de internamiento sabe perfectamente que es disciplina conductual, como a mí me dicen, conductual, en ningún momento vais a oír que nombran la pedagogía, un acercamiento afectivo, emocional, o todo eso es como, son delincuentes, se les clasifica como delincuentes y a partir de ahí se corta. Entonces esto es bastante preocupante. Por ello, esos menores lo que hacen es asimilar esa situación. Ellos comprenden de que si no cometen esos delitos, por así decirlo, dentro de sus propios espacios, estos espacios donde decíamos de que una de las herramientas principales es la violencia, si ellos desde muy pequeños, desde muy chicos, lo que están asimilando es algo, normalizando, por así decirlo, la violencia, ven que en todo su contexto las personas que, entre comillas, prosperan, porque es una realidad muy dura, pero todos lo sabéis, las que prosperan y más dinero, capital, acaban teniendo, que es lo que hace que te puedas desenvolver en este sistema y puedas crecer y vivir tranquilamente en este sistema. Lo que hacen es ver de que las personas que realmente se codean con el delito, digámoslo así, son las que realmente consiguen salir de esta situación. Y es peligrosísimo porque es que es completamente así. Yo trabajo, por ejemplo, con mucha población de etnia gitana y hace poquito estuve yendo al barrio donde ellos viven, siempre voy cada 2 por 3, de hecho crecí allí, y en ese barrio le dicen siempre a mis chiquillos una cosa, perdón por lo de chiquillos, a veces también me sale, cuando estoy fuera del centro. Pero con estos menores a mí lo que me pasaba es de que me di una vuelta por ahí, ya me conoce todo el barrio, y en plan cachondeo sus amigos le decían un menor, porque iba con la cartera, íbamos en bici, llevaba su casco de bici, claro, yo cuando lo saco legalmente los emperifollo, como yo digo, ¿no? Les pongo todo lo que tengan que tener, lo llevan legalmente, ¿no? Y entonces, claro, lo ven a un chiquillo que está metido ahí por cometer ciertos delitos de infracciones muy gordas y muy continuas y famoso en el barrio, ¿no? Tiene un cierto estatus, de hecho es el poder que les otorgan el resto de miembros del barrio, como que es más importante, exactamente, le dan importancia a esa persona, entonces eso para ellos en esa etapa de la adolescencia es completamente brutal, ¿no? Y hace poquito me iba en la bici, iba con el casco, iba con la mochila llena de libros, iba con un montón de historias que no tiene absolutamente nada que ver con el perfil que incluso sus propios compañeros de su edad, sus iguales, asimilan. Y le dijeron algo muy curioso, eso me hizo reflexionar luego, que le dijeron, te estás apayando. Y claro, para el resto de payos, esto ya ves tú lo que puede significar, pero para ellos es te estás alejando de nosotros. Te estás yendo a unos sitios que
que ese sitio a donde yo lo estoy llevando es la normalidad social. Pero claro, dentro de todo ese contexto donde ellos crecen, nacen y perpetúan su manera de ser, su estado madurativo, su ideología, su forma de vida, sus aspiraciones, etcétera, lo que están asimilando es de que la normalidad social es algo que les queda lejos, es algo a lo que no pueden acceder. Y esto es violencia estructural pura y dura, que acaba siendo asimilada, normalizada, simbolizada y un largo etcétera, incluso idealizada en muchos aspectos. Pero en el fondo igual les gustaría a ellos participar. Les encanta participar. De hecho, les encanta aprender, tú les enseñas cualquier cosilla mínima, hasta menores infractores, todos los que hayáis trabajado, lo primero que se ve a la mínima que les enseñas algo es el completo, cómo se vuelcan, ¿no? Ellos en ti de decir, joder, macho, parece mentira que algo tan simple como multiplicar me sirviera tanto para mi vida cotidiana. Claro, te han estado timando, siempre pongo el mismo ejemplo, un chaval siempre me decía lo mismo cuando entró. Yo, es que, ¿para qué me va a servir esta mierda? Hablando en plata, ¿no? De multiplicar. Pues claro, yo lo primero que le pregunté es ¿cuánto tiempo llevas fumando? Son chavales que además los hábitos tóxicos y disruptivos los mantienen en el tiempo muchísimos años, llevan un montón. Y dice, pues llevo 6 o 7 años, tenía 16 años. Dice, llevo 6 o 7 años fumando. Y digo, ¿y todas las veces que has comprado tabaco, cuánto te ha costado un paquete de tabaco? Digo, si tú le dabas un billete de 10 euros al hombre y le dices que un paquete de tabaco, digo, ¿cuántos te solían devolver? Y dice, pues 2 o 3 euros. Digo, pues más vamos. Porque claro, han estado timando completamente todo ese tiempo, entonces claro, yo simplemente con decirle, pues esto cuesta tanto, y si supieran multiplicar 2 paquetes de tabaco, sabes que no se te va de las manos este asunto, y eso les perjudica completamente en su vida, y por lo menos entrando por ese orgullo ya, por lo menos parece que entras un poquito, ¿no?, a lo que quieren. Y bueno, a ver, antes de nada, principalmente como metodología de intervención que intento llevar a cabo en este sentido, es pretender que actuar desde el empoderamiento humano. Se ha hablado aquí ya numerosas veces del empoderamiento humano, del modelo ecológico, modelo constructivista, la hermenéutica dialéctica, un montón de modelos diferentes, ¿no?, que de lo que tratan es de sacar los temas generadores, como diría Paulo Freire, ¿no?, que esos menores ¿qué quieren cambiar esos menores en sus vidas? ¿Qué es lo que realmente hace que esos menores sean violentos? Porque si nosotros partimos de la situación de no, es que son delincuentes y hay que hacer que dejen de ser delincuentes, pues ahí ya estamos invadiendo un error, estamos cometiendo un error muy grave como profesionales. Estamos siendo un poquito ahí esos modelos implícitos que comenta María José. Entonces, de lo que se trata, en este sentido no me da tiempo a explicarlo, pero de lo que se trata es de hacer una intervención transversal, de coordinarnos con todo el contexto, aunque estemos en un contexto cerrado, yo trabajo en el centro de menores abierto, entonces me imposibilitan completamente intentar llegar a otros lugares. Pero intentar aún así coordinarme con la familia, hacer programas de educación familiar, hacer departamentos de orientación psicopedagógica, hacer coordinaciones externas e internas, sea telemáticamente, sea físicamente, coordinarme con departamentos de psicoterapia, con colegios de psicólogos, para, de alguna manera, toda la atención que no puedo ofrecer yo dentro de ese propio contexto en el que estoy tan limitado, ¿no?, mi atención e intervención está tan limitada, pues intentar llevar a cabo un aprendizaje más holístico y que parta de la investigación-acción del propio menor infractor, que descubre y que cambie qué es lo que sucede realmente, ¿no? Y bueno, simplemente pues ya acabo porque si no se va completamente el tiempo y no pueden los demás. Gracias. Continuamos con la tercera comunicación. Viene a presentárnosla el señor Hassan El Mijdoubi de la Universidad de Abdelmalek Saadi y está titulada El papel de las ONGs en la lucha contra la exclusión social de los jóvenes. Asociación Actil como ejemplo. Buenas tardes. Gracias y gracias a vosotros por la paciencia y la presencia vuestra hasta estas horas. Muchísimas gracias. El tema del papel de las ONGs y el papel del Estado. Hay una cierta confusión entre ambos papeles. Es decir, que muchas veces, en la mayoría de las políticas públicas, el Estado delega muchas actuaciones y muchas acciones a la sociedad civil, a las ONGs. Sabemos que aquí en Tetuán, por ejemplo, hay una cantidad enorme de asociaciones, de ONGs, que se puede calcular más o menos más de 700 ONGs que están aquí obrando en la ciudad de Tetuán. Y la mayoría de estas ONGs no están preparadas
en cuanto a su formación para ejercer ciertos papeles y para ejercer el papel de las ONGs o de la sociedad civil en general. No es prestar servicios a los ciudadanos. El papel de las ONGs es supervisar las acciones y las actuaciones de las políticas públicas y al mismo tiempo estar en las mismas, es decir, que trabajar también en las mismas. No es prestar servicios. Muchas veces las políticas públicas, el Estado delega a las ONGs unos trabajos que no les corresponden. Por ejemplo, un menor desamparado en la calle, no podemos delegar el trabajo a una ONG, porque es responsabilidad del Estado. Y por lo tanto, existen muchas veces algunas ONGs que se ocupan de los menores en situación de vulnerabilidad y en situación precaria, pero no puede ser la única opción que podemos encontrar. Tiene que haber otras opciones. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Muchas veces lo que pasa es que cuando delegamos a las ONGs estos trabajos o estos papeles que no les corresponden, entonces, cuando fracasan y nosotros no ponemos, el Estado no pone, las políticas públicas no pone a su alcance de estas ONGs, no pone las herramientas, digamos, posibles, suficientes para trabajar. No preparamos a estas ONGs anteriormente para poder ejercer este papel. No ponemos muchas veces los recursos para que estas ONGs puedan hacer el papel como Dios manda. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estas ONGs fracasan, entonces los ciudadanos dicen que las ONGs están mal y han fracasado. Y por lo tanto, las ONGs están robando al Estado y robando los recursos del Estado. Y es un papel sucio, ¿no?, que estamos haciendo a que los ONGs lo tienen que asumir. Y eso no tiene que ser así. No tiene que ser así porque el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Tiene que asumir su responsabilidad. Y está en su derecho de delegar algunos trabajos a las ONGs. Pero tiene que ser eso con las condiciones que tienen que trabajar estas ONGs. Es decir, poner a su alcance los recursos suficientes, los materiales suficientes y al mismo tiempo prepararles para que ellos pueden tener éxito a la hora de trabajar o a la hora de llevar a cabo estas labores o estos trabajos. Podemos hablar ahora también de las tasas de paro juvenil. Nosotros aquí en Marruecos no sabemos exactamente el número de las tasas juvenil, de parados o del paro. Por lo tanto, ¿por qué? No es como, por ejemplo, como en España, el INEM tiene todas las estadísticas, ¿no?, que nos dicen cuántos parados tenemos. Estas estadísticas llegan al INEM porque cada administración hace su trabajo, hace su labor. Es decir,
Las universidades hacen su labor. ¿Cuántos han salido de esta universidad? Nosotros, la verdad, que tenemos que cerrar esta universidad, esta facultad, la facultad que está al lado. Tenemos que cerrarla, porque sabemos de aquellos que salen de esta facultad, no tenemos el número de aquellos que han podido encontrar trabajo, encontrar un empleo. Y por lo tanto, primero, porque estas universidades o estos departamentos no hacen su trabajo. El trabajo lo tienen que hacer, es decir, tienen que hacer los salientes anualmente. Nosotros tenemos cuántos salientes de esta facultad o de la otra, tenemos cuántos salientes y tenemos de ellos cuántos han encontrado trabajo y cuántos se han quedado en paro, en situación de parados. Estas estadísticas nunca las hay y nunca las podemos encontrar. Y si, por ejemplo, hasta la Seguridad Social, nosotros también sabemos de que a la Seguridad Social, cuando llegue el número de los salientes de las universidades, distintas universidades, sabemos cuánto han podido encontrar trabajo. Y por lo tanto, la falta de estadísticas y la falta de información es una cosa muy ambigua y no sabemos exactamente si estamos formando cuántos profesores tenemos en esta facultad o en la otra, cuántos empleados tenemos aquí y cuántos salientes de la universidad y cuántos han podido encontrar trabajo dentro de las ofertas de empleo que hay. Estas son más o menos, por eso yo estoy diciendo que muchas facultades no tienen por qué, no tienen por qué seguir con el volumen que ellos siguen. Tenemos que reducir el volumen tanto de los profesores y de los docentes que están trabajando dentro de esta universidad o de la otra, como en cuanto también al alumnado que se forma en estas universidades. Entonces estamos únicamente formando a aquellos que no van a encontrar trabajo, porque el mercado de empleo no exige esta clase de especialidades. Más o menos es la problemática de la falta de información y la problemática del papel de las ONGs. Únicamente me falta hacer un pequeño recorrido porque hemos dicho que también la Asociación ATIL como ejemplo, y yo quiero hacer una pequeña ficha técnica de los proyectos que se ocupan de la lucha contra la exclusión social de los jóvenes en situación de exclusión social. Tengo aquí la Asociación ATIL, Asociación Tetuaní de Iniciativas Sociolaborales. ATIL es una organización no gubernamental marroquí creada en el año 1993 en la ciudad de Tetuán. La labor de la Asociación ATIL está orientada a prevenir la exclusión social de menores y jóvenes a través de intervenciones que promueven el fortalecimiento de sistemas y programas públicos en los ámbitos de la educación y formación profesional y la inserción sociolaboral, tomando como ejemplo, como referencia, garantizar los derechos básicos de la población y siendo eje transversal el fortalecimiento del sistema público de protección. La asociación desde su creación o desde el inicio de su trabajo en 1996 hasta 2015 ha realizado más de 54 proyectos. Las acciones, estos proyectos normalmente, se puede dividir, por ejemplo, en acciones para prevenir el abandono escolar a través de la mejora de la calidad educativa, ¿no?
Las líneas de intervención son las siguientes: mejora de la infraestructura, etcétera, etcétera. Hay muchos proyectos dentro del grupo de estas acciones. Hay muchos proyectos, hay varios proyectos que se han realizado, ¿no?, desde el año 93, pero a partir de hay también, voy siguiendo porque no voy a leer todo esto lo que hay aquí. Hay acciones para inserción sociolaboral de jóvenes en situación de abandono escolar. También las líneas de intervención son los siguientes, ¿no? Creación de infraestructuras específicas, centros de formación dentro de escuelas públicas para la derivación de alumnos en situación de abandono escolar, puesta en marcha de programas de formación que incluyen educación no formal y iniciación a la formación profesional, puesta en marcha también de programas de formación para aprendizaje, puesta en marcha de dispositivos para la orientación laboral. En esto hay también muchos proyectos que se han realizado desde el año 2005, precisamente. Otras acciones para el fortalecimiento del sistema público de protección de menores, también las líneas de intervención, asistencia técnica en centros de protección de menores, formación de educadores de centros de acogida de menores, elaboración de protocolos de intervención con menores en situación en centros de acogida, ¿no? Promoción de trabajo en red. También hay otros. En el año, solo me falta decirles el final. Finalizo con esto porque hay un programa. Sí, hay un programa de ¿cómo se llama? Un programa de 4 años con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, y otro programa también los proyectos, todos los proyectos que se han hecho, la mayoría de ellos se han dedicado a fortalecer el sistema público y también a formación, a educación no formal y formación profesional por aprendizaje, para darles a los alumnos que han abandonado las escuelas y a los jóvenes que están en situación de riesgo de exclusión social, para darles la tercera oportunidad para que ellos busquen trabajo. Estos trabajos en estos centros que se han hecho en la periferia de Tetuán, en los 5 o 6 centros que se han hecho, que se han creado a través de los programas de cooperación internacional al desarrollo, tanto con la cooperación española, ¿no? Tanto en las comunidades autónomas, la mayoría de las comunidades, la Junta de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Fons Catalán, y también con la Agencia Española de Cooperación Internacional, y otras con las entidades internacionales como las de USAID, la Cooperación Americana, o la l'OIM, Organización Internacional de Inmigración, o también con la Comunidad Europea, que se han hecho también proyectos directamente con la Comunidad Europea. Pero todos van dirigidos hacia la protección de menores y al mismo tiempo la lucha contra la exclusión social de jóvenes en situación de exclusión social. Muchísimas gracias. Perdóname por... Bueno, y vamos con la última comunicación. Viene de la mano de Mercedes Rodríguez Díaz, la ha hecho conjunto con Yomara Alchuimet, que no ha podido venir, pero ella la va a exponer, titulada El impacto psicológico de la guerra a los niños palestinos, iraquíes y sirios. Bueno. Gracias por vuestra paciencia, gracias por vuestra atención. Yo me tengo que poner de pie porque es que ya no puedo más, estoy cansadísima y además de estar sentada. Creo que se puede hacer así un poquito más ameno. Este trabajo
es fruto de un trabajo fin de máster que dirigí yo a una chica jordana. En realidad el mérito es más de ella que mío. Lo que pasa que lo trabajamos conjuntamente y ella ahora mismo pues no ha podido venir porque está en Jordania. Es un trabajo muy bonito y hemos empezado pues poniendo el artículo 39 de la Convención de Ginebra de los Derechos del Menor, donde se ve claramente que dice que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación, abuso, tortura, otra forma de trato, penas crueles, etcétera, etcétera. ¿Por qué he tenido interés en poner esto? Pues porque muchísimas veces cuando se trabaja con niños y el trabajo es producto de un análisis que se hizo en campamentos de refugiados de Jordania, donde estaban niños sirios, también campamentos de refugiados palestinos e iraquíes, ¿no? Entonces se cogió una muestra con niños que habían vivido el impacto de la guerra, se cogió como grupo control niños jordanos que no habían vivido el impacto de la guerra para ver realmente si existe un impacto. Evidentemente la hipótesis es analizar el impacto psicológico y los resultados muestran que sí. A fecha del año, esto se realizó en julio del 2015, los datos que nos daban las fuentes jordanas, que son pues datos que se habrán duplicado, es un número de muertos en niños de 2.147, de heridos, en niños 530, heridos 3.303, ¿no? Esto ha aumentado, pero los datos es lo menos importante, considero yo, para esta comunicación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es demostrar el impacto psicológico que tiene la guerra en los niños. Nos interesa mucho el impacto psicológico, dado que muchísimas veces las grandes ONG o las grandes instituciones que se dedican a trabajar en los campamentos de refugiados, pues es un tema que quizás no tienen demasiado en cuenta. Es decir, no existe suficiente ayuda psicológica de atención a estos niños, existen muy pocos medios a su alcance y además tenemos que contar con el imaginario, ya que hay aquí un experto en imaginario, con el imaginario del mundo árabe, donde es bastante mal visto el que un niño sea atendido pues por un psicólogo o sea diagnosticado de un trastorno mental debido a la estigmatización y el etiquetaje que eso supone, con lo cual dificulta el que los padres quieran acceder a que ese niño sea sometido a un tratamiento por un trastorno en cuanto a salud mental, sobre todo si es una niña, donde, digamos, el principal, el honor de la familia se ve bastante atentado, por decirlo de alguna forma, bastante dañado, si se sabe que esa niña está sometida a un tratamiento psicológico o a un tratamiento psiquiátrico, con lo cual la dificultad es doble. Primero, que los niños se trabaje el problema de salud mental y segundo, que los padres lo permitan, ¿no? Entonces la dificultad es añadida. Por lo tanto, queremos señalar la necesidad de no solo el envío de ayudas materiales, sino también la asistencia de equipos de apoyo psicológico y abrir los ojos de las organizaciones en este sentido. Bueno, esto ya lo he dicho, tampoco quiero yo aburrir mucho. En esta diapositiva hemos querido poner de manifiesto el informe de UNICEF de 2015, donde habla de un 70% de niños que están sufriendo el impacto psicológico como consecuencia de la guerra. En Gaza se habla de una tasa de un 15%, pues son cifras aproximadas, de desequilibrio en la capacidad de salud mental debida, y esto es también importante, a la desnutrición, que hay que añadir al impacto psicológico de la guerra. La desnutrición provoca que el desarrollo cerebral y neurológico del niño sea bastante más deficiente en comparación con un niño que no sufre esa desnutrición. Luego ya tenemos un factor añadido más. Están en desigualdad de condiciones un niño que sufre una desnutrición y en los campamentos de refugiados y en esta zona de guerra ya hemos visto que la desnutrición puede ser un factor importante.
Y además, en esta zona de Gaza se ha visto que la frustración y la violencia acumulada pues, puede hacer que los niños lleguen a realizar, como forma de expresión de su malestar, autoagresiones y también llevarlos a conductas bastante violentas hacia los otros, hacia los demás. Se confirma la existencia de trastornos mentales entre los niños iraquíes de un 14% a un 36% en cuanto a estrés postraumático, y se pone de manifiesto que la ciudad iraquí de Mosul tiene la proporción más alta de la presencia de trastornos mentales. Y de estas, solo un 10% han recibido atención adecuada. Se les pasaron 3 cuestionarios, tampoco me voy a detener en esto porque no considero que sea lo más importante. Sí es importante que, aparte del pasar cuestionarios, se pudieron obtener testimonios de los propios niños. A mí esto me parece quizás, esto y los dibujos que hicieron los niños, quizás me parece lo más importante dado el poco tiempo que tenemos, ¿no? Fijaos, aquí tenemos a Amin de 7 años, iraquí, que nos habla de que el padre de iraquí, de Amin, que por la pobreza que estábamos viviendo en Irak, Amin ha dejado el colegio y empezó a trabajar con su primo en su tienda. Un día las fuerzas entraron en la tienda y torturaron al primo ante los ojos de Amin. Amin ahora no sabe hablar bien ni pronuncia todas las letras como antes. Miriam, de 10 años, en Gaza. Una noche, personas vestidas de negro atacaron nuestra casa. Me han secuestrado 3 días en un lugar oscuro que no sé dónde está. Marian tiene problemas de no poder moverse sola, siempre con su madre, sus hermanas, y sufre de muchas pesadillas por la noche. Nur, de 6 años, en Siria, fue torturada por 1 semana, lo que resulta como consecuencia de la pérdida de audición, y ahora no habla nada y tiene epilepsia. Después diremos que es una niña autista. Es una niña que no quiere hablar, no puede hablar, no confía en la gente, no confía en el mundo y está totalmente desamparada. Hamza, de 10 años, pues ha sido agredida sexualmente pues de una manera bastante fea, ha perdido mucho peso, vomita todo lo que come, no juega como los otros niños, siempre tiene dolor de cabeza y es muy agresiva. Aquí ponemos una tabla de los principales trastornos encontrados. Trastornos del habla, del lenguaje, trastornos alimenticios, trastornos psicosomáticos, del sueño. Lo más interesante son los dibujos. A mí es que esto me parece tremendo. Dibujos realizados por niños en la franja de Gaza y Cisjordania, donde lo que se ve es cómo ellos se ven dentro de los campamentos, cómo están viendo a los niños que están en el imaginario de un contexto más desarrollado. Niños que ven cómo estos son soldados israelíes, están atacando a la población y es lo que dibujan. Entrada de tanques, ya estos son dibujos realizados por niños sirios. Este me impactó mucho. Este quizás es para mí el peor, porque si un niño dibuja que están disparando hacia un dibujo realizado de un propio niño, ya eso yo no sé lo que pensáis vosotros, pero ya eso tiene que ser tremendo, que un niño sea capaz de dibujar cómo están disparando al dibujo de un propio niño, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llegar a expresar de una forma tan cruda la realidad que el niño está viviendo? Es decir, no es que me estén disparando a mí, están disparando a lo que es la imagen de un niño, ¿no? O sea, lo que significa, el significado que tiene este dibujo, pues yo creo que no tiene palabras. No, es una forma de expresar cómo se encuentra ese niño dentro de ese contexto social, ¿no? Bueno, los resultados, el grupo control, pues, el grupo control es este, pues habéis visto que no tiene apenas impacto. Grupo experimental, sobre todo, a veces, siempre y casi siempre, se dispara el impacto psicológico de los trastornos en salud mental. Tampoco quiero conclusiones, pues que no sé, yo creo que los datos son bastante impactantes. Es decir, los niños están allí, los niños, hay muchos testimonios, niños que han visto a sus padres cómo son degollados, cómo son torturados, cómo son asesinados. ¿Y qué hacemos nosotros digamos, para trabajar
para poder entrar dentro del imaginario del mundo árabe este contexto y esta situación vamos, es una generación que puede estar perdida, o sea, que es que puede estar perdida, es que no hemos cargado a esos niños. Porque ya para recuperar, por mucho que se trabaje desde la resiliencia, desde la fortaleza, desde los recursos, desde todo lo que se quiera trabajar, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado dañar todo lo que sea el daño que estos niños han experimentado y han vivido. El objetivo es sensibilizar y llamar la atención de que esto está ocurriendo y que la parte de salud mental pues se está atendiendo bastante poco en estos contextos. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer a los o las comunicantes? No hay preguntas. Bueno, la verdad que las comunicaciones han estado bastante bien resumidas, se han adaptado muy bien a los tiempos. Yo comprendo que es difícil, pero bueno, son compañeros que son respetuosos con la jornada. Y yo, para terminar, deciros que todo esto está colgado en el canal de Congreso Internacional e Interuniversitario contra la Pobreza Infantil en el Mundo. Están colgadas no solo estas comunicaciones que habéis asistido presencialmente, sino a lo largo de toda la trayectoria del Congreso. Algunas temáticas ya han sido abordadas, pero se van complementando con estas nuevas aportaciones y otras son totalmente novedosas. Es un material muy interesante, muy actualizado, para mí no tiene precio, lo estoy viviendo en primera persona y bueno, está al alcance de todo el mundo a nivel internacional. Bueno, pues son trabajos de investigación y experiencias profesionales totalmente actualizadas relacionadas con el tema de menores. Y bueno, damos por finalizada la jornada de hoy. Mañana continuamos a las 9. Muchas gracias.